Bienvenidos a Conexiones. En este programa vamos a hablar de los algoritmos. No dejo de ver avisos de bicicletas por culpa del algoritmo. Netflix me recomienda series policiales porque entrené a su algoritmo. Hablé en WhatsApp sobre mis vacaciones y en Instagram el algoritmo no para de mostrarme videos de viajes. Se ha transformado en parte de nuestro lenguaje de todos los días. ¿Pero sabemos realmente qué es un algoritmo? Una secuencia de instrucciones para resolver un problema. El algoritmo usaba la estructura de los enlaces a las páginas web para calcular cuál debía estar mejor posicionado en las búsquedas. Con solo 10 me gusta, puedes deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. Ya no estamos hablando solo de comercio y publicidad online y seguridad, sino que estamos hablando de que vemos algoritmos en el ámbito de la educación. Aunque los algoritmos son parte de nuestra vida cotidiana, a veces mucho más incluso de lo que pensamos, no siempre los llamamos así y datan desde hace muchísimos años. Su origen tiene dos partes y para saber sobre la primera hay que ir hasta el siglo IX en lo que hoy es Uzbekistán. Ahí vivía un matemático y astrónomo que se llamaba Muhammad Ibn Musa, también conocido como Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, también conocido como Algoritmi, fue uno de los más grandes matemáticos, astrónomos y geógrafos de la Edad Media. Nacido en la Persia del siglo IX, Al-Khwarizmi hizo importantes contribuciones a la matemática, especialmente en lo que se refiere al álgebra y la trigonometría. Al-Khwarizmi escribió un libro que establecía un sistema de resolución de ecuaciones que varios años después se convirtió en la base del álgebra. Se llamaba Compendio de Cálculo por Reintegración y Comparación. En este programa le vamos a decir el compendio. La manera más fácil de definir un algoritmo es decir que es como una receta o una lista de pasos necesarios para cumplir una tarea o conseguir un resultado determinado, así como solucionar un problema. Así nos lo explica Carla Damisa, profesora de matemática y magíster en didáctica de la educación superior. Bueno, soy Carla Damisa, profesora de matemática y en particular he trabajado en mi recorrido profesional en la formación docente de maestros. Un algoritmo es una secuencia de pasos finitos que se ejecutan, que el sujeto que los ejecuta para resolver un determinado problema y es independiente del sujeto que los ejecuta, es decir, que siempre bajo las mismas condiciones el resultado será el mismo. Les podrá parecer un poco extraño, pero para aprender lo que es un algoritmo nos vamos a poner a hacer pop. Primero vamos a dar inicio a la preparación. Tener los ingredientes y utensilios necesarios a disposición. Poner el azúcar necesario en una olla. Poner un poco de vainilla sobre el azúcar. Agregar el aceite. Mezclar hasta dejar una preparación uniforme. Poner la olla sobre el fuego. Agregar un poco de agua y el maíz pisingallo. Tapar la olla. Esperar que los granos dejen de estallar. Fin de la preparación. Los humanos hacemos funcionar algoritmos todo el tiempo, todos los días en nuestra vida cotidiana. Claro que por lo general lo hacemos sin que nos demos cuenta. Prender y apagar la luz, el trabajar en una computadora, cuando la prendemos, ahí va corriendo un algoritmo y cuando abrimos el Word para hacer un texto o diseñar algo, corren ciertos algoritmos que son bastante intuitivos. También tenemos otro ejemplo en la vida cotidiana, el del control remoto, prender y apagar la televisión, cambiar de canales, ir a alguna a Netflix o a lo que el consumidor elija, digamos, el sujeto que está ejecutando, y son intuitivos esos. De repente le erramos, vamos para atrás y volvemos a ejecutarlos. Aunque ahora nos parecen dos conceptos inseparables, fue recién en el siglo XX que los algoritmos empezaron a ser usados para desarrollar tecnología. Considerada como la primera programadora de la historia, fue Ada King, la condesa de Lovelace, quien escribió el primer algoritmo informático.
Ada Lovelace, como fue conocida, estaba obsesionada con una complejísima calculadora diseñada por el matemático Charles Babbage, que se llamaba la máquina diferencial. Mientras estaba traduciendo una publicación sobre cómo funcionaba esa máquina, agregó un texto para que hiciera nuevos cálculos. Ese texto es considerado el primer programa de software de la historia y Ada Lovelace la primera programadora. Uno de los algoritmos informáticos más relevantes en nuestra vida es aquel que define el orden y el tipo de cosas que encontramos en Internet. Su historia empezó en los años 90 y vamos a descubrirla ahora. Let's rock this joint. Vamos a ubicarnos en el año 1996, en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Este estudiante se llama Larry Page y viene de Michigan. Es hijo de una pareja de profesores vinculados a la programación y la informática. Este otro se llama Sergey Brin, nació en la Moscú soviética y sus padres emigraron a Estados Unidos a finales de los 70. En Stanford, Larry y Sergey empezaron a trabajar en un proyecto de investigación para desarrollar un motor que mejore la forma de buscar páginas web. La idea de Sergey Brin era que cuando busquemos un término, la clasificación de los resultados se arme por popularidad de enlaces, es decir, que cuanto más enlaces o links haya dentro de una página web, aparezca más cerca del primer lugar. En el proyecto trabajaron entre 6 y 7 personas, pero quienes firmaron el artículo final fueron Page y Brin. El documento se publicó en 1998 y explicaba cómo funcionaba Google, el prototipo del motor de búsqueda en el que estaban trabajando. Google tenía dos características que lo hacían especial. Uno era el uso de links para mejorar los resultados de búsqueda. El otro es un algoritmo que se llama PageRank, ranking de páginas en inglés. El algoritmo usaba la estructura de los enlaces a las páginas web para calcular cuál debía estar mejor posicionada en las búsquedas. La primera versión de PageRank se patentó en 1999. Desde ese algoritmo hasta hoy cambiaron muchas cosas. Ahora las búsquedas no solo ocurren solamente por un texto, sino también desde una imagen, un sonido, una intención, y Google utiliza otros algoritmos como el que predice qué queremos buscar apenas empezamos a escribir una palabra. Para profundizar un poco en esto que acabamos de ver, que es la relación entre los algoritmos y la tecnología, es que estamos con Carolina Guerre, que es doctora en Ciencias Sociales y docente de la Universidad Católica. Hola, ¿cómo estás, Carolina? Hola, Ana. Un placer estar por acá. Vamos a empezar por... Ya me dirás si es sencillo o no es sencillo, pero ¿cómo es? ¿Por qué un algoritmo se volvió una cosa tan importante en la tecnología? Y los algoritmos es esto que ha permitido, digamos, que estas grandes plataformas y estos grandes servicios en torno a Internet de los últimos años se hayan vuelto, digamos, tan indispensables, esenciales para la población en general que está conectada. Y vos decías eso, ¿no? ¿Y en qué cosas de la vida diaria que uno de repente no sabe? Sabemos, por ejemplo, que están metidos en lo que son las decisiones del sistema financiero, por ejemplo, que es una cosa que de repente no la tenemos tan clara, pero ¿en qué cosas del día a día de una persona hay algoritmos? A ver, cuando utiliza, digamos, un buscador en Internet, o sea, y quiere saber cuál es la roticería que le queda más cerca de la casa, digamos, hay un algoritmo, una serie de algoritmos que está funcionando para clasificar en base a algunos parámetros, dónde está ubicada la persona, alguna otra categoría de búsqueda, ese resultado que sea pertinente y relevante. Cuando uno, por ejemplo, quiere interactuar con una compañía de seguros para asegurar su casa, su coche, un servicio de salud, las empresas de seguro en Uruguay y en el mundo están utilizando mucho los algoritmos o pensando en desarrollar o incorporar más tecnología algorítmica para, por ejemplo, decir, bueno, a ver, esta persona, ¿qué hábitos de conducta tiene habitualmente? ¿Fuma o no fuma? ¿Qué riesgos tengo si le doy un préstamo a esta persona de 40 años y pienso que se va a morir? Por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, estos son... Pero digamos, la industria de los seguros es una industria, digamos, a nivel internacional que ha invertido mucho en estos temas, que obviamente está muy conectada con la industria financiera que comentabas antes. La industria de la salud, el sector de la salud es otro sector que está incursionando fuertemente en inteligencia artificial y que brinda, bueno, digamos, tiene un enorme potencial, digamos, de brindar tratamientos diagnósticos, escaneando muchísimas, miles de millones de imágenes, por ejemplo, de células, para detectar, por ejemplo, poder predecir enfermedades. Entonces,
digamos, vemos que están impactando en cada vez más sectores. En Uruguay se están desarrollando muchísimas innovaciones en relación al uso de la inteligencia artificial, de los algoritmos en la agricultura, con, por ejemplo, sensores que miden la humedad de un suelo, que miden la calidad del aire, cuándo hay que regar, o sea, tienen aplicaciones en varios sectores productivos y en nuestra vida cotidiana. Todo el tiempo que estamos interactuando con alguna aplicación, alguna plataforma en el celular o en una computadora, estamos atravesados por este tipo de algoritmos. Y deberían, justamente por esto que vos decís, de que estamos atravesados por decisiones algorítmicas, debería haber mayores niveles de transparencia sobre cómo funcionan, cuáles son sus procesos de decisión. Sin dudas, o sea, hace unos años en el mundo digital hablábamos de la brecha digital, ¿no? Entonces los que tienen acceso y los que no tienen acceso. Y después se complejizó la discusión entre los que saben usarla mejor, los que saben programar y los que no, por ejemplo, los que saben usar una aplicación, un programa con más funcionalidades, o los que lo saben desarrollar aún mejor. Hoy en día, digamos, necesitamos expandir fuertemente no solo las capacidades de los jóvenes que se están capacitando hoy todo para desarrollar más algoritmos y demás, que es obviamente un futuro posible, digamos, de empleabilidad y de sector de trabajo, porque, entre paréntesis, es claro que los algoritmos van a impactar mucho en el futuro del trabajo de muchos sectores, muchísimos, incluyendo la propia informática, porque los algoritmos despliegan código, pero hay una brecha, digamos, que es la brecha del conocimiento algorítmico, la brecha de cuándo saber que soy afectado o no por un algoritmo, y por eso necesitamos esa transparencia, y por eso necesitamos que también la ciudadanía reclame transparencia algorítmica cuando está siendo objeto de una decisión que es automatizada, ¿no? Automatizada quiere decir que es un propio algoritmo que está definiendo una respuesta, una solución a algo, pero que no tenemos claro, digamos, quién lo produjo, cómo se produjo, y decimos, bueno, esto es una empresa. Bueno, quizás la empresa, ninguna persona, ningún ser humano estuvo por detrás de esa respuesta que está buscando un usuario, ¿no? Entonces, entender, digamos, que cuando buscamos algo en Internet, que cuando estamos interactuando con algún servicio, que dicen, bueno, vamos a procesar sus datos y todo, es bueno y es muy importante, digamos, que esta brecha, digamos, en torno al conocimiento de qué implica ser objeto de una inteligencia artificial, para que respeten nuestros derechos, para poder usarlos mejor. Y esto es lo que de hecho se está descubriendo, que uno cuando sabe que una red social le está recomendando contenido porque se enteró y empezó a mirar un poquito cómo es que ese algoritmo funciona para recomendarle contenido, trabaja con el algoritmo para que le tire resultados más interesantes. Hay otro 10%, esto es un estudio que hizo la empresa Meta, Facebook, hace unos años, y que un 10% que dice que decide usarlo menos, porque ya no le gusta tanto, ¿no? Que es otra discusión. Pero hay otros que lo tunean, ¿no? Van trabajando... Le enseñan. Exactamente, bueno, que me favorezca y que me dé más esto. Que es un poco lo que se está hoy hablando mucho, digamos, y también en el ámbito educativo, de la utilización de las herramientas de inteligencia artificial generativa, como el famoso ChatGPT, y bueno, no se va a prohibir, pero sí se va a buscar que los estudiantes, los alumnos puedan trabajar con este sistema sabiendo cuáles son las debilidades y sabiendo que si no le saben pedir bien las cosas, el algoritmo le va a dar información bastante chatarra. Porque además también hay pasa en general con lo que viene del territorio de la matemática. Muchas veces esta idea de que son perfectos, ¿no? Y en realidad los algoritmos son creaciones humanas y por ende están llenas de imperfecciones del pasado, por ejemplo. Absolutamente, o sea, reproducen los sesgos que existen, o sea, ¿no? Los sesgos, los prejuicios, las desigualdades, las reproducen o las pueden aún acrecentar más si no hay, sobre todo cuando no hay esa transparencia y cuando no hay mecanismos donde se puede interpelar una persona que es objeto de ese algoritmo, pueda como buscar otras vías de ¿Esto por qué lo estás decidiendo? Exactamente, ¿no? Se habla de sesgos desde hace un tiempo ya, algunos como muy identificados, hay casos bastante emblemáticos, sesgos de género, sesgos raciales. La vicepresidenta de Estados Unidos habló específicamente de la existencia de sesgos raciales en los algoritmos, pero yo creo que ¿mejoramos o no? Creo que por lo menos estamos empezando a pararnos ¿no? En nuestras piernas y decir, basta, o sea, hay cosas que están muy mal. Por ejemplo, el otro día salió una famosa actriz
estadounidense, Naomi Watts, y diciendo, miren cómo se representa, digamos, no me acuerdo en qué plataforma, a la menopausia y a las mujeres menopáusicas. Yo soy una mujer menopáusica, espléndida, I rock, dice, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo fue entrenado ese algoritmo? Con todos los prejuicios. Que venían de antes. Que venían de antes. Entonces, estamos ahora, pero ¿qué está pasando? La gente empieza a denunciar. Y figuras públicas, o sea, ya no es un debate de científicos o del laboratorio de una gran empresa. No, las figuras públicas están haciéndose cargo de que esto les molesta y no les gusta. Y esto creo que es lo que las sociedades tenemos que hacer, digamos, poner en diálogo esto. No es un problema tecnológico, es un problema social y es la sociedad la que tiene que salir a hablar de esto. ¿Quién creó el álgebra booleana, fundamental para el desarrollo de la industria de la computación? Ada Lovelace, George Boole, Mohamed Ebn Musa. ¿Quién creó el álgebra booleana, fundamental para el desarrollo de la industria de la computación? El matemático George Boole desarrolló una de las bases fundamentales para la programación informática. El álgebra booleana, que buscaba una descripción matemática del pensamiento lógico, sentó las bases de los unos y ceros, señal, no señal, con los que hoy codificamos cualquier información digital. Bueno, espero que se hayan animado a responder la pregunta que les propusimos. Pero intentemos por un momento dar un paso para atrás. Los algoritmos siempre han sido parte de nuestra vida, aunque no supiéramos que estaban pero tan cerca. En la vida cotidiana los algoritmos se aplican cuando vamos a hacer una torta y tomamos una receta, parece una tontería, a veces no nos queda bien, pero algunas condiciones variamos del algoritmo. Si nosotros lo ejecutamos con las condiciones bajo que la receta nos está diciendo, por ejemplo, se aplica ahí. Al subir la llave de la luz es un algoritmo que también lo tenemos incorporado. En algunos asuntos más escolarizados, los algoritmos van progresando y deben ser enseñados. ¿Hay una forma de pensar en algoritmos? ¿Nos cuesta entender cómo funcionan porque vienen de las matemáticas? ¿O son realmente tan complejos como parecen cuando nos enteramos de ellos por primera vez? Para poder entender los algoritmos hay diferentes habilidades. Sobre todo los pasos de abstracción son bien importantes y después algunos asuntos reproductores de pensamiento, ¿no? Pero no alcanza solamente con saberlos ejecutar, porque a veces cuando te olvidas si el algoritmo es complejo, vos necesitas comprenderlo. No en el sentido quizás de saber cómo se produjo o cómo se creó, pero sí saber qué asuntos básicos, qué conectores básicos estás teniendo. Es decir, el algoritmo funciona a través de relaciones. Y entonces es importante entender esas relaciones a la hora de poder ejecutarlo, sobre todo para no olvidarme si tengo una distancia de tiempo para esa ejecución. Pero al fin y al cabo, los algoritmos nos sirven para solucionar problemas. Y la dificultad de esos problemas siempre va a depender del nivel de comprensión en el que estemos nosotros. Hacer una suma es fácil. ¿Para quién es fácil? Así es como nos lo plantea Carla Damisa. Por ejemplo, a nosotros nos parece que una suma, hacer la cuenta de sumar, nos parece un problema sencillo. Sin embargo, no es un algoritmo sencillo para el que está aprendiendo en los niveles iniciales. Y entonces ahí todas esas conexiones que aparecen para que se entienda tienen que ver con las relaciones, por ejemplo, en la cuenta de suma, las relaciones que hay entre los conjuntos numéricos que se están usando, las relaciones de las propiedades de las operaciones y del sistema numérico que se está utilizando. Eso es un ejemplo sencillo que a nosotros nos parece cotidiano y que todo el mundo sabe sumar, pero muchas veces no nos preguntamos por qué funciona ese algoritmo que está en el fondo. Y como en muchas otras cosas, entender termina siendo clave para el aprendizaje. No es un tema de aprenderse de memoria fórmulas, hay que entender por qué hacemos esas fórmulas. Las recomendaciones que les podríamos dar a algunos estudiantes que quieren mejorar los algoritmos y el análisis de diseños tienen que ver con entender las conexiones, digamos, entender las relaciones del problema que está resolviendo, ver los elementos que están en juego y poder así accionar para poder construir sobre todo el algoritmo de resolución y no solo ser capaz de ejecutarlo. Entonces, por ejemplo, de repente, según el tipo de problema que sea, analizarlo en profundidad, ver las relaciones, las conexiones que hay con
otros contenidos matemáticos o otros contenidos que no son matemáticos, pero también se ven afectados porque si quiere resolver un problema de la vida cotidiana, hay modelos matemáticos que le pueden ayudar y si no, la creación de algunos otros. Pero sobre todo, la unidad básica de decir qué es lo que quiero resolver, qué es lo que conozco, qué cosas están interviniendo en este problema, qué necesito para resolverlo y organizarlos de una manera lógica. Si volvemos a los algoritmos en la informática y en nuestra vida de todos los días, una de sus potencias más grandes radica en que no solo pueden ayudar a las computadoras a procesar enormes volúmenes de datos, sino que son claves para desarrollar la habilidad de esas computadoras para aprender y predecir comportamientos. Es lo que se conoce como Machine Learning o aprendizaje automático o de máquinas. Pueden predecir cosas como van a subir o bajar los precios de esos billetes la semana que viene, o de entre los millones de vídeos que existen en YouTube, cuál te va a mantener interesado. ¿Y cómo lo pueden saber? Pues cada vez que ves o interactúas con un vídeo le estás enseñando a la máquina cómo piensas o qué te gusta. Como la máquina tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor que la nuestra, es capaz de poner a prueba un gran número de posibles escenarios para finalmente mostrarte el que se ajuste más a tus gustos. Con esa información intenta predecir el siguiente vídeo que querrás ver. Una vez que lo predice, necesita tu respuesta para saber si su predicción estaba bien o no, y con esto aprende. Así, cuantos más datos recibe y procesa, más se va afinando el algoritmo y más preciso puede ser en sus predicciones. Vamos a hablar ahora de uno de los aspectos más centrales en el debate acerca del uso de algoritmos, los sesgos. Un sesgo es una desviación en un proceso que lleva a un resultado equivocado. En este caso, como los algoritmos son recetas que hacemos con ingredientes que ya tenemos, que ya conocemos, ahí adentro vienen también todas las cosas que venimos haciendo mal. En este video de AGESIC vamos a poder ver cómo funcionan los algoritmos y dentro de ellos los sesgos y por qué es un problema la existencia de este tipo de sesgos. Un sesgo vendría a ser cualquier tratamiento de un dato con una ponderación que no es adecuada o que termina en resultados injustos. Y un sesgo algorítmico también tiene que ver con este concepto estadístico de ponderar determinada información de una manera incorrecta que conduce comúnmente a resultados injustos. Cuando tomamos decisiones en nuestra vida normal, siempre tenemos cosas que no consideramos, porque somos quien somos, porque venimos de donde venimos y porque hacemos lo que hacemos. Lo mismo pasa cuando los algoritmos toman algunas decisiones que nosotros programamos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial se entrena y aprende de una gran cantidad de datos. Si yo esa gran cantidad de datos que le proveo a la inteligencia artificial para ser entrenada tiene ciertos sesgos, por ejemplo, en base a una gran cantidad de datos, favorece un segmento particular de usuarios o, al contrario, desfavorece un segmento particular o desfavorece una línea de pensamiento o ideología o viceversa. El cuidado de los datos que se utilizan y de la pluralidad y diversidad de los datos que se utilizan para entrenar un sistema de inteligencia artificial es fundamental para evitar los sesgos. Las consecuencias de estos sesgos son múltiples y muy variadas. Pueden pasar por decir que una persona tiene más chances que otra de cometer un delito o impedirle utilizar una función de su cámara de fotos debido a su raza o decidir no darle un préstamo por razones que ni siquiera el que hizo el algoritmo puede entender del todo. Algorithms, however, aren't necessarily any more objective than humans, because at the end of the day, they are written by people. And this is where the phenomenon of algorithmic bias comes into play. It has many examples. Like when Nikon cameras equipped with the blink detection feature wouldn't snap photos of many of its Asian users because the software thought their eyes were never open. Or how Amazon's Alexa struggles to recognize different accents, and when Google Translate insistently associates certain jobs with certain genders, while translating sentences with gender-neutral pronouns from languages like Turkish, Finnish, and Chinese. In 2015, Google's photo recognition tool mistakenly tagged a photo of two black people as gorillas. Meanwhile, in the US, a crime-predicting algorithm wrongly labeled black people reoffenders.
at nearly twice the rate of white people. Otro de los aspectos, tal vez de los menos explorados de los sesgos en los algoritmos, tiene que ver con que esa capacidad para exponernos a lo que nos gusta hace que no nos enteremos que puede existir otra cosa, algo que tal vez aún no sabemos ni que existe o que podría gustarnos. Eso pasa, por ejemplo, con el acceso a la información. Cada vez que un algoritmo resuelve dejar más abajo o más arriba un texto periodístico, está afectando las posibilidades de un usuario para informarse. La académica e investigadora chilena Patricia Peña lo explica así. Y entendemos que ya desde hace unos 20 años estamos generando y produciendo contenidos, voy a hablar de contenidos, ¿no? Para distintas plataformas de distribución de ese contenido, llámense medios digitales, ya sea lo que puede ser la versión digital de un medio de comunicación, etcétera, pero también el rol que empiezan a jugar sobre todo las plataformas de redes sociales comerciales, y los voy a poner así, como las que usamos usualmente, que yo diría que por lo menos en nuestra región hace unos quizás 15 años empiezan a ser usadas profusamente también para distribuir contenido que vamos a llamar noticia o información. Entonces, en ambos ámbitos, cuando entendemos qué es lo que hay detrás de esas plataformas y entendemos que esas plataformas son finalmente facilitadas, operacionalizadas a través de algoritmos, uno puede decir que hoy día efectivamente estamos viviendo en un mundo donde en general las comunicaciones y la información está mediada por algoritmos. ¿Es posible que los sesgos en algún caso se transformen en algo positivo? ¿Que sesgar al algoritmo tenga un impacto positivo? ¿Una suerte de discriminación positiva en los sesgos? Esos algoritmos de alguna manera se han vuelto como la caja negra, como digo yo, de lo que no es tan evidente para muchas personas, que es finalmente por qué terminamos viendo el contenido que terminamos viendo en cada uno de sus espacios. Es decir, tratar de entender por qué, por ejemplo, Facebook me muestra de pronto no solamente información acerca de lo último que hizo mi amigo, un familiar, sino que además entre medio mezcla publicidad o noticias que vienen de distintas fuentes. Y la pregunta sigue siendo para nosotros, ¿por qué vemos lo que vemos aparecer en nuestros muros de plataformas de esa manera? Si nos movemos a cualquier otra red social, como TikTok o Instagram, es la misma pregunta, ¿no? En todos estos casos nos encontramos con que un sistema que a partir del trabajo de los algoritmos está mediando con el propósito de que veamos determinados contenidos, generalmente asociados con algo que nos gusta o con lo que estamos de acuerdo. Pero el mundo también se compone de las cosas que no nos gustan o que simplemente no conocemos. ¿Qué pasa si alguien decide que no podamos ver eso? Veamos qué nos dice Patricia. En un espacio en donde entra la inteligencia artificial, que es como la punta a la que estamos yendo hacia el futuro, un poco acá desde Chile, desde donde yo te hablo, por ejemplo, la explosión que tuvo la entrada del ChatGPT ha tenido muchísimo impacto en el sentido de también empezar a decir, bueno, ¿qué tanto entonces a futuro estos algoritmos que cada vez están basados y se programan en base a modelos de inteligencia artificial genéricas, ¿no?, van a tomar un rol muy fuerte como, decía, como tomadores de decisión respecto de qué finalmente es lo que a ti importa que veas o qué es lo que nosotros vamos viendo que es importante que tú conozcas o que sepas, ¿no? Bueno, y esto efectivamente tiene una relación muy importante con lo que tú preguntas, Ana Laura, sobre libertad de expresión, ¿ya? Pero antes de la libertad de expresión quiero decir que también esto es una pregunta muy importante en relación a otros derechos en el ámbito de las comunicaciones, como es, por ejemplo, el acceso a la información, ¿ya? Justamente lo que ha pasado en estos días, que tiene que ver con esta decisión, por ejemplo, que toma el actual dueño de Twitter, de Elon Musk, de, por ejemplo, limitar la cantidad de lecturas que tú puedes hacer de tu línea de Twitter, ¿no? Si tú no tienes una cuenta verificada. Si lo vemos desde el punto de vista de vulneración de derechos digitales, es un tema el que abre, ¿no? Porque efectivamente estamos entendiendo que Internet es una red abierta, es una red libre, en la que incluso distintas convenciones internacionales han insistido en lo importante que es mantener ese acceso, ¿no?, abierto, lo más abierto posible, y que cualquier, entre comillas, interrupción o, vamos a decir, obstáculo, se lo considera también una vulneración de ese derecho fundamental para mí, que es que finalmente Internet es una plataforma que nos ha permitido el acceso a mucha información, es cierto, una cantidad excesiva de información, pero con ello a cultura, conocimiento, etc. Parte del problema de los sesgos algorítmicos se explica por otro concepto que tal vez hayamos escuchado alguna vez:
el de filtro burbuja. Fue acuñado por primera vez por el activista norteamericano Eli Parcier, primero en una charla TEDx y después en un libro. Even right now, at the very same time, we may get very different search results. Even if you're logged out, one engineer told me, there are 57 signals that Google looks at. Everything from what kind of computer you're on, to what kind of browser you're using, to where you're located, that it uses to personally tailor your query results. Think about it for a second. There is no standard Google anymore. And you know, the funny thing about this is that it's hard to see. You can't see how different your search results are from anyone else's. But a couple of weeks ago, I asked a bunch of friends to Google Egypt and to send me screenshots of what they got. So here's my friend Scott's screenshot, and here's my friend Daniel's screenshot. When you put them side by side, you don't even have to read the links to see how different these two pages are. But when you do read the links, it's really quite remarkable. Daniel didn't get anything about the protests in Egypt at all in his first page of Google results. Scott's results were full of them. And this was the big story of the day at that time. That's how different these results are becoming. So it's not just Google and Facebook either. You know, this is something that's sweeping the web. There are a whole host of companies that are doing this kind of personalization. Yahoo News, the biggest news site on the internet, is now personalized. Different people get different things. Huffington Post, Washington Post, New York Times, all flirting with personalization in various ways. And where this moves us very quickly toward a world in which the internet is showing us what it thinks we want to see, but not necessarily what we need to see. As Eric Schmidt said, it'll be very hard for people to watch or consume something that has not, in some sense, been tailored for them. So I do think this is a problem. And I think if you take all of these filters together, if you take all of these algorithms, you get what I call a filter bubble. And your filter bubble is kind of your own personal, unique universe of information that you live in online. And what's in your filter bubble depends on who you are, and it depends on what you do. But the thing is that you don't decide what gets in. And more importantly, you don't actually see what gets edited out. Ese filtro está alimentado por diferentes algoritmos. Entre ellos, los algoritmos de moderación de contenido. Esto es lo que usan las plataformas como YouTube, Facebook, Instagram para filtrar lo que supuestamente incumple sus normas comunitarias. Pero esto se hace de forma automática, prácticamente sin que haya humanos de por medio. Y no suele ser nada transparente, como lo explica Patricia Peña a continuación. Sabemos por distintas investigaciones que quienes moderan los contenidos hoy día, muchas de estas plataformas son algoritmos que están entrenados para, por ejemplo, bajar contenido que sea, voy a poner contenido pornográfico, pero además tipos de contenido, por ejemplo, violentos, etcétera. Y esa fue una, digamos, una clave común en muchas plataformas, pero también muchas de esas terminan no siendo tan transparentes en relación a la baja o a la invisibilización o incluso a la prácticamente desaparición de un contenido que hay en una plataforma en otras circunstancias. Y eso tiene muchas veces que ver con, por ejemplo, temas de crisis o situaciones políticas que viven en los países, ¿ya? Las redes sociales son fundamentales cuando hay crisis en los países, cuando hay crisis política, crisis sociales. Esa moderación muy poco transparente también llegó a América Latina. Por ejemplo, en 2021, Instagram eliminó publicaciones de Colectivo Catalejo, una ONG uruguaya que denunciaba la represión durante el paro en Colombia. Lo mismo pasaba con muchas publicaciones que tenían el hashtag #SosColombia. Todas eran eliminadas, supuestamente por no cumplir con determinadas normas de la plataforma. Esto sucedió durante 2 días enteros, 2 días que fueron clave para el paro en Colombia. Instagram terminó sacando un comunicado en el que solo hacía referencia a un problema técnico global, adelantando que estaban trabajando para solucionarlo.
A mediados de 2021, durante la pandemia, se presentó una propuesta de estándares para regular a las grandes plataformas de Internet, de forma que se pueda garantizar la libertad de expresión en línea. La propuesta fue elaborada por las organizaciones uruguayas Observacom y Cainfo y firmada por 10 organizaciones de distintos países de América Latina. Lo que hoy estamos presentando es una propuesta de la sociedad civil de América Latina que por iniciativa de Observacom y Cainfo plantea un mecanismo de regulación democrática de las plataformas tecnológicas. Estos grandes actores de nuestra vida cotidiana que muchas veces tienen más información sobre nosotros que nosotros mismos. El documento tiene 7 puntos: alcance y carácter de la regulación, términos y condiciones del servicio, transparencia, debido proceso, derecho a defensa y apelación, rendición de cuentas y regulación más corregulación. Es un momento importante para nosotros. Sabemos que es un tema que se está debatiendo en todo el mundo, también en América Latina. Uruguay no va a demorar mucho en que empecemos a conversar de manera más seria al respecto y preferimos anticiparnos para poner algunas bases mínimas, claras, precisas, democráticas. La propuesta busca hacer una tercera vía que evite caer en los dos tipos de regulaciones más comunes: un exceso regulatorio que convierta a la moderación de contenido en un mecanismo de censura, o una fe ciega en que las empresas se autorregulen, lo que suele perder de vista las perspectivas de derechos humanos. Es muchísimo lo que no sabemos de cómo funcionan estas plataformas y cómo se toman las decisiones que nos influyen cotidianamente. Uno de los planteos que se hacen es la transparencia algorítmica, es decir, que las grandes plataformas hagan públicos sus criterios para priorizar el contenido que le muestran a los usuarios o el que deciden no mostrar y por qué. También se pide que las plataformas expliquen cómo usan los datos personales de los usuarios y cómo cruzan esa información con sus algoritmos para tomar decisiones que puedan impactar sobre sus derechos. La propuesta ya fue vista por representantes de las grandes empresas tecnológicas. Sin embargo, desde Observacom dijeron a Conexiones que lo importante es que este documento sea revisado por los estados para tener una guía que los ayude a elegir una mejor forma de regular. En 2009, 10 años después del lanzamiento del algoritmo que dio vida a Google, Facebook implementó su algoritmo para controlar las publicaciones que los usuarios vemos en esa red social. Of course you can hide those posts from your goofy aunt, but Facebook actually does a lot of that work for you, behind the scenes. It knows what you like and what you comment on, what brands you follow, what ads grab your attention, events you're attending, and publications you read. Facebook uses all that data to feed its algorithms, and those algorithms choose what you see. And if you know where to look, you can actually see what Facebook thinks you like. Your interests, your hobbies, and even your political views. The result is what's become known as the filter bubble, where your timeline is filled with opinions you share. Facebook actually makes money off knowing those things. They sell you and your filtered bubble to advertisers. Those advertisers will pay more to get their products in front of people that are likely to buy them. And if you're seeing things you like, you'll spend more time on Facebook, seeing more ads, and making the company more money. But does the bubble keep us well informed? It's a tough question to answer, especially while the technology is still changing so fast. But one thing's for sure, that technology has the power to make us more connected or more isolated than ever. Fue a partir de un algoritmo alimentado con lo que hacemos en Facebook lo que usó una compañía de la que hemos hablado ya en Conexiones, de nombre Cambridge Analytica, para analizar los perfiles de miles de usuarios y diseñar una campaña para influir en las elecciones de Estados Unidos. Un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones de Facebook. ¿Cómo funciona? La prueba de personalidad de los 5 grandes ha sido utilizada por psicólogos durante años. Te puntúa en 5 rasgos principales. Apertura al cambio, ¿estás dispuesto a vivir nuevas experiencias? Escrupulosidad, ¿qué tan perfeccionista eres? Extraversión, ¿te encantan las fiestas? Amabilidad, ¿eres solidario? Inestabilidad emocional, ¿te preocupas o te enojas fácilmente? Mezclados, estos rasgos amplios clasifican a las personas en tipos de personalidad. Por ejemplo, esta es una personalidad aventurera. Es abierta, un poco neurótica y ama la variedad. O un protector, agradable, extrovertido, piensa en los demás. O una ejecutiva, concienzuda y abierta, es una líder natural. ¿Y el algoritmo? Varios estudios dicen que es impresionantemente preciso.
Con solo 10 me gusta, puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. Con 150 me gusta, es más preciso que tus padres. Y con 300 me gusta, es mejor para predecir tu personalidad que tu pareja. Pero ¿cómo fue entonces que Cambridge Analytica usó el algoritmo sobre el modelo de los 5 grandes para meterse en las elecciones que llevaron a Trump al poder? Pero todos los días compartimos mucho más que me gusta. Nuestra huella digital es una enorme red de publicaciones, enlaces compartidos, mensajes, fotos que proporcionan a Facebook más información sobre quiénes somos. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016. El ex jefe de la compañía, Alexander Nix, afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los 5 grandes de cada adulto en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con toda esa información? En Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos, adaptados a los miedos, necesidades y emociones más íntimos de las personas. Por ejemplo, una de las promesas clave de Donald Trump era defender la segunda enmienda, el derecho individual a portar un arma. Entonces, el puntaje de los 5 grandes de un usuario dictaba qué anuncio aparecía en su muro. Por ejemplo, la aventurera, la persona de mente abierta, a menudo impulsiva, a veces nerviosa, podría haber visto algo como esto. Un anuncio con el mensaje de que la libertad debe estar protegida de amenazas externas. O para el protector, el guardián, un anuncio como este, que sugiere que las armas son esenciales para cuidar a los demás. Muchas veces no tenemos en cuenta que los algoritmos no son perfectos. Y no lo son porque los hacemos los humanos. Y sobre eso vamos a hablar en el próximo bloque. Pero antes, los invito a que respondan una nueva pregunta. ¿En qué año se patentó la primera versión de un algoritmo de Google? 1993, 2001, 1999. ¿En qué año se patentó la primera versión de un algoritmo de Google? En 1999 se patentó PageRank, considerada la primera versión de un algoritmo del que luego sería el buscador más popular del mundo occidental, Google. Esta innovación cambió para siempre la forma en la que se accede a la información a través de Internet. Bueno, seguimos en Conexiones, en este tercer y último bloque. Volvió Carolina, vamos ahora a hacer un ejercicio que venimos haciendo en los programas y vamos a mirar algunos videos. La idea es que me hagas comentarios de lo que te surja, ¿no? Que reaccionemos. Vamos a mirarlo. Esto es un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? De los sesgos. ¿Te parece que estas campañas generan concientización de alguna clase, que funcionan, que la gente las entiende? A ver, me parece que está muy orientado, digamos, a un cierto público, digamos, que ya entiende cosas. Que ya entiende, que ya estuvo en el metaverso o en el mundo de los videojuegos, ¿no? ¿En qué medida, digamos, una persona que está incursionando en estas plataformas y eso, digamos, de arriba de 60 años se ve interpelada, una mujer, ¿no? Me parece que tenemos... Que habría que apuntar a como distintos... Bueno, hablando de gente mayor. Sí. Buscando un material o una información y te empiezan a aparecer los avisos. Busco a veces en el teléfono cosas y cuando voy a abrir la computadora, como el teléfono está en conexión, me aparecen todo, pero... Que uno piensa que no entiende, pero entienden. Por supuesto que entienden y evidentemente no están del todo conformes, ¿no? O sea, porque está todo el famoso tema que ya sabemos de que en realidad nosotros y nuestros datos son los que alimentan estas plataformas. Nadie da la tarjeta de crédito para usar un servicio de una red social. Y esta cosa de que nos escuchan, ¿no? También como hay como una cosa como de que saben cosas de nosotros que a veces nosotros mismos no sabemos, ¿no? Totalmente, o sea, porque un dispositivo celular basiquito tiene unos 13 tipos de sensores, ¿no? O sea, 13, más o menos, de ahí para arriba.
Entonces, digamos, algoritmos que trabajan con imágenes, con voz, bueno, con texto. Entonces, desde muchos lados se están captando y capturando, digamos, data, distintos tipos de datos para alimentar un poco estas... Porque la idea también de estos sistemas es ayudarte, ¿no? Esas cosas de que la publicidad que veas sea la que sea relevante, pero a veces eso genera incomodidad, no te sentís muy ayudado, ¿no? Sí, y te sentís un poco... como forzado, digamos, a estar encasillado. O sea, a veces uno se pregunta hasta por qué me aparece un tipo de publicidad que uno sabe que está dirigido hacia uno mismo y decís, esta persona está considerando, por ejemplo, que yo voy a tener problemas auditivos cuando sea grande. O sea, claro, ¿no? Sí. Porque no debería comer esto que me está mostrando aunque quiera. Absolutamente, o sea... Bueno, este documental fue en su momento, bastante famoso porque, digamos, no sé si tú coincidís, pero puso sobre la mesa el tema de la existencia de ciertos sesgos raciales en los algoritmos. Bueno, una de las personas a nivel internacional que más está proponiendo como una revisión de estos sesgos, sobre todo incorporando a las mujeres, a las minorías raciales y demás, es Timnit Gebru con la iniciativa FAIR, que el acrónimo en inglés, ¿no? FAIR, tiene que ver con esto, con poner en juego, digamos, cómo dejan las voces marginales aún más marginadas, sobre todo porque muchos de estos algoritmos para desarrollarlos solo lo pueden desarrollar grandes empresas con mucho poder económico. En países centrales. En países centrales. Entonces, esta discusión es una discusión que la vamos a ver crecer en las próximas semanas y meses fuertemente, y sobre todo porque se va a empezar a liberar mucho código para poder desarrollar grandes sistemas de inteligencia artificial generativa y democratizar, ¿no? Entonces, a mí me resulta interesante que en algunos sectores dicen, bueno, pero es muy riesgoso, no sabemos qué va a pasar con ChatGPT, la carta que hubo hace unos meses, y por otro lado decir, bueno, pero entonces que tenemos que esperar todos a que las 3 o 4, 5 grandes empresas y los gobiernos de los países centrales definan cuáles son esas reglas y después nos dicen al resto que no tenemos acceso, cómo tenemos que nosotros pensar y desarrollar la tecnología. Y bueno, eso es bastante, digamos, patear la mesa, digamos, y sacarle las patitas para que otros puedan seguir trabajando. Entonces, vamos a ver movimientos de parte de varias, incluso corporaciones grandes en las próximas semanas, donde se van a estar empezando a liberar este código para desarrollar sistemas de inteligencia artificial generativa en otros sectores y no por necesariamente los grandes actores, que obviamente puede ser usado con fines maliciosos, puede ser usado para campañas de desinformación, pero bueno, se está distribuyendo el problema. Hay que equilibrar. Claro. Incluso en este documental que se llama Code Bias, la protagonista es ingeniera. ¿Vos dirías que es importante que quienes producen los algoritmos también estén involucrados en estas discusiones y entiendan el impacto que eso tiene? Sí, o sea, esto parte de lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? De mostrar a las mujeres menopáusicas como mujeres decrépitas o locas con un bastón. Esa visión, o sea, ¿quién la puede tener? Digo, una mujer no la tendría nunca. O sea, entonces, bueno, las estadísticas ¿de qué hablan? De que el 80% de los equipos en las grandes empresas que desarrollan algoritmos están conformados por hombres, digo, y que por más que hagan mucho esfuerzo, digamos, si son equipos que no son diversos, es muy difícil introducir esa diversidad sola, digamos, sin un poco más de presión y políticas afirmativas para quitarle esos sesgos preexistentes. Los algoritmos se involucran en elecciones. También están detrás de las decisiones que se toman en los sistemas educativos y en los hospitales del mundo, decidiendo si nos contratan en un nuevo trabajo o si nos merecemos un aumento o una prestación. Incluso hay algoritmos en la justicia. Ya no estamos hablando solo de comercio y publicidad online y seguridad, sino que estamos hablando de que vemos algoritmos en el ámbito de la educación, decidiendo quién entra y quién no entra en una escuela, decidiendo nuestro desempeño escolar. Cuándo abres los documentos que te manda tu maestro o tu maestra revisar, cuánto tardas en leerlas, el software
de EdTech muchas veces recoge un montón de datos sobre cómo aprendemos, cómo estudiamos, y esa información se transmite a tu escuela para que la escuela decida si estás progresando adecuadamente o no. Tenemos inteligencia artificial que está haciendo este acompañamiento de los estudiantes. Tenemos inteligencia artificial en muchos otros ámbitos. En el ámbito médico, cada vez más hospitales utilizan un algoritmo para hacer el triaje en la sala de emergencias. Es que aunque Internet sea una red global que atraviese todos los países del mundo, a sus diferentes idiomas y culturas, las reglas parecen llegar siempre desde los mismos exactos lugares. UNESCO está en este momento en una consulta a nivel global de un modelo marco regulatorio de plataformas digitales, ¿ya? Justamente el propósito de la UNESCO ha sido de alguna manera recoger muchas inquietudes que vienen de distintas partes del mundo en relación a cómo generar modelos o marcos que permitan generar quizás procesos de corregulación, no necesariamente solo regulaciones locales, porque sabemos que las regulaciones locales para este tipo de plataformas no alcanzan, no son suficientes. ¿Cómo logramos efectivamente que en esta regulación o corregulación no se vulneran otros derechos, como el de la libertad de expresión, como el acceso a la información? Y entre ellos las recomendaciones sobre la transparencia, lo que se llama hoy día la transparencia algorítmica, se ha vuelto también un tremendo eje en la discusión, porque es un insistir a estas plataformas, a estas empresas, que finalmente sean muchísimo más claros en un lenguaje que cualquier persona pueda entender, en una narrativa que cualquier persona pueda entender, para que efectivamente podamos entender por qué desde partida termino viendo lo que tú me muestras o lo que tú me seleccionas o lo que tú dices que es más importante. Un algoritmo es una receta o una lista de instrucciones y como tal puede parecer inofensiva. Sin embargo, detrás de esas instrucciones se esconde nuestro pasado, nuestros errores y nuestros aciertos, y también nuestros miedos. Tal vez por eso, dejar que sea solamente eso, un algoritmo, quien decida nuestro futuro, puede implicar un enorme riesgo.